Muy buenas tardes con todos, muy buenas noches, muy buenos días en el momento en que puedas estar presente viendo este webinar que vamos a desarrollar el día de hoy. Como parte de la dinámica que tiene estrategia para el mercado, uno de los puntos que queremos siempre ofrecer es no solamente ofrecer servicios, sino información y sobre todo una visión de las cosas que pueden estar sirviendo para las firmas de abogados. Hoy vamos a hablar de dos temas que son aparentemente, muchos lo tienen como separado, que es directorios y posicionamiento de las firmas de abogados en Latinoamérica. ¿Y por qué lo tienen separados? Porque pensamos que de alguna manera ambas cosas no convergen al momento de ejecutarse dentro de las firmas. Y es que hoy vamos a darles una mirada distinta de qué historia están contando las firmas al mercado y justamente utilizando una de las herramientas que suelen ser prioritarias y más aún que viene la temporada de directorios, y es justamente este proceso llenado de submissions. ¿Realmente debemos esperar a última hora para poder ejecutar esta acción? ¿Debemos nosotros esperar a construir recién todo lo que vamos a trasladar al mercado? Y para esto vamos a tener a dos personas a quienes yo considero tienen una visión muy interesante que ofrecernos. Verónica Laimus, socia en Chile, y Martina Canevari, socia en Argentina, han preparado este espacio para brindarles una mirada distinta sobre lo que son los directorios y el posicionamiento de los abogados en Latinoamérica. Verónica, Martina, las dejo a ustedes. Adelante. Muchas gracias, Wilfredo. Marti, ¿quieres partir tú? Gracias, Wilfredo. Un gusto saludarlos y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, básicamente el enfoque del encuentro de hoy es plantear la posición de que los directorios no son un fin en sí mismos, sino que forman parte de una estrategia de posicionamiento eh, que las firmas pueden decidir o no abordar, pero el posicionamiento se construye. Y lo que queremos plantear es la idea de que las firmas suelen abordar el proceso de directorios en la antesala del vencimiento. Y eso básicamente no les permite capitalizar el valor de ese proceso. Así que vamos a ir hoy un paso más atrás para vincular la materia de directorios al posicionamiento y preguntarnos qué puntualmente visibilizan los rankings y cómo lo relacionamos con el posicionamiento. Vero. Hola, muy buenas noches. Bueno, buenas noches acá en Santiago de Chile. Buenos días, buenas tardes en donde estén viéndonos. Eh, y sí, voy a tomar inmediatamente el punto de Martí y que dice, ¿qué visibilizan los directorios? Y creo que eso ya es una idea que es distinta de cómo en general se ve esto en el mercado. Eh, Creo que los directorios muchas veces se entienden como un reconocimiento al trabajo realizado, muchas veces los abogados lo sienten así y uno lo ve en las publicaciones que salen después de los reconocimientos, ahora ya viene el de Chambers, como un premio, ¿cierto? Y no como una señal de lo que el estudio y los abogados individuales del estudio han generado para que el mercado los pueda ver. Es decir, nosotros los vemos más bien como un espejo imperfecto, sin duda, muchas veces no es el mejor y a veces uno puede, escucha cierto, este posicionamiento no es el que va acorde con cómo yo me veo, eso es harina de otro costal, ¿cierto? Podemos ver cuán perfecto o imperfecto sea ese espejo, esa visibilización que hacen los rankings, pero sin duda son una parte de cómo el mercado está mirando la firma. Muchas veces cuando uno se mira al espejo no le gusta tanto lo que ve, pero en vez de enojarse con el espejo, probablemente uno tendría que ponerse a pensar qué es lo que uno está llevando, ¿cierto? A esa visibilización. Uy, la palabra es difícil. Y un poco esa es la mirada que queremos plantear en este webinar. Bien, básicamente, como dice Vero, creo que los resultados de los directorios, más allá del reconocimiento que se obtiene, habilitan ciertas preguntas. Y creo que la pregunta de base
que es el enfoque que tenemos nosotros, es qué está contando, qué historia cuenta ese reconocimiento que obtenemos. Y la pregunta es, ¿ese reconocimiento va acorde a la historia que nosotros estamos contando o incluso más allá, que deseamos contar? Porque muchas veces lo que ocurre ante un resultado que no es el esperado, más allá de que todos sabemos a esta altura que es un proceso largo, que lleva más de un ciclo, es que ante un mal resultado la idea es quiero subir, el planteo es quiero subir, necesito subir, o cómo mejoro la narrativa. Y la realidad es que nuevamente los resultados quizás habilitan otras preguntas y marcan puntos más bien estructurales en esos resultados. Quizás dos frentes que se pueden abordar claramente es la cuestión del proceso de referees y cómo podemos vincularlo a cómo la firma gestiona la relación con los clientes, la relación con su cartera. Y luego, ¿qué pasa en los casos en que el reconocimiento que se obtiene es a nivel individual y no logra trasladarse a la firma? Y desde ahí podemos abrir un enfoque que pasa con la profundidad del grupo. Nuevamente, estas son decisiones tomadas o no, pero que efectivamente se reflejan en el reconocimiento. Por ende, estamos observando el proceso no desde un lugar de premio, como decía Vero, sino que nos pueden reflejar sobre el posicionamiento que estamos construyendo. Sin duda. Igual me gustaría referirme un poco porque estamos a puertas de publicación, de postulaciones y lo que empieza a pasar ahora, yo hoy día he tenido muchas reuniones, la gente está con el formulario en la mano y entramos en el pánico y en el frenesí de postular ahora. Y eso es válido también y no deja de haber cierto espacio, ¿cierto? Para que la narrativa dentro de la submission pueda mejorar. De hecho, nosotros tenemos un servicio donde podemos hacer una auditoría de las postulaciones anteriores y una de las cosas que se revisan precisamente es eso. Pero las cosas más estructurales, las cosas que son más de fondo, son las precisamente las que estaba mencionando la Marti, que son cosas que en el formulario, ¿cierto?, no se van a resolver. Y por eso en este webinar no vamos a enseñar los 10 tips para mejorar el formulario, que es una cosa que se puede hacer y se hace y está bien. También hay que hacerlo bien, esa parte también hay que hacerla en forma correcta y ordenada, sino que queremos enfocarlo más en estas otras cosas que son mucho más de fondo y que se van construyendo no en no en la lógica del ciclo, no en ese reloj del ciclo, ¿cierto? Que tiene una medición y unas fechas establecidas, sino que en una lógica transversal del estudio, que no tiene esta lógica del año, sino que tiene una lógica permanente. Definitivamente, definitivamente. Y cuando observamos el proceso de directorios como una parte del posicionamiento y vemos un panorama mayor, podemos decir quizás que la submission condensa lo que la firma selecciona como caso a destacar, como cliente para que lo describa, pero eso es solo una parte. O sea, hay un montón de información que la firma está proyectando, la huella que la firma va dejando, que no constituye únicamente el proceso de submissions. Y ahí, por ejemplo, podemos ver el mensaje institucional de la firma, sea en comunicados, newsletters, en el propio sitio web, la cobertura de prensa, las propuestas de valor que realiza. Todo eso es parte de una estrategia de posicionamiento con los rankings siendo una vertical. Y ahí también podemos incluir reputación y trayectoria, opinión de clientes, opinión de colegas, los reconocimientos que obtienen por premios, rankings. Todo constituye percepción. La pregunta, lo que nosotros planteamos es, ¿esas historias coinciden? Los distintos frentes donde la firma va asentando un camino, va dejando una huella, ¿coinciden con lo que la firma desea proyectar? El mercado con su percepción está reflejando eso. Básicamente, nosotros creemos que los rankings habilitan esa pregunta, porque la realidad es que construir posicionamiento es construir percepción. No trabajarlo activamente deja esa percepción al azar. Y en este sentido, nuevamente, los rankings son únicamente una parte que gestionados en la antesala del vencimiento
lo único que hacen es ordenar la información trabajada, pero no construyen los anexos, que son parte del mismo proceso. Sí, yo creo que una señal que es bien clara respecto a eso, por ejemplo, son estudios de abogados que tienen muchas áreas de práctica, pero donde una o dos son las reconocidas, y a ellos se preguntan por qué. Pero el mercado lo que recoge es que esas son las áreas de prácticas donde ese estudio es especialmente fuerte, donde resuelven problemas que son muy específicos para ellos, donde son realmente especializados. Entonces, una cosa es tener un área de práctica, ofrecer un servicio, y otra cosa efectivamente es diferenciarte, ser capaz de ofrecer una mirada que es distinta que la mirada de otras instituciones, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ofrezco todos estos servicios, pero si nadie está acudiendo a mí para esos servicios puntuales, sino que son anexos del servicio principal que yo estoy ofreciendo, probablemente el mercado no los va a reconocer. Sí, y alternativamente, si yo quiero ser reconocido por esos servicios, entonces activamente tengo que salir al mercado a decir, mira, yo soy muy fuerte en esto, pero tengo estos otros y me diferencio en estos otros por esta y esta y esta razón. Y eso no se construye, y yo creo que eso es poner la carreta antes de los bueyes, decimos, ¿cierto? Lo que esperan muchas veces los estudios es construir eso a través del ranking. Cuando el ranking es la herramienta por la cual esa construcción se revela y no al revés. Definitivamente. De hecho, el ranking condensa, reitero, una parte, lo que la firma decide resaltar, lo que la firma pone a disposición del directorio para que le evalúe. Definitivamente están estas otras verticales jugando, pero todo parte de una estrategia, de la historia que queremos narrar, cómo queremos que nos perciban y si hay una coherencia en todos esos frentes. Aparte del caso que nombrás, otro habitual son las posiciones distintas entre rankings. ¿Qué ocurre en esos casos? O sea, nuevamente, el sitio web puede plantear una variedad de prácticas. Luego tenemos reconocimiento de menos prácticas o incluso dentro del reconocimiento de las mismas en distintos niveles. El mercado percibe todo. Percibe la narrativa de la firma en su sitio, la narrativa en las comunicaciones, en cobertura que exista o no, y obviamente lee los rankings. Todos sabemos que las gerencias legales al momento de decir qué firma contratar, el ranking tiene un peso. ¿Qué pasa cuando esas historias no coinciden? Sí. Creo que muchas veces los abogados, y aquí vamos a hablar de la importancia del ranking, ¿cierto? Uno podría decir, no, no necesito esa validación externa, me llegan los clientes igual, está bien, y es perfectamente válida esa posición. Sin embargo, al quedarte fuera de esa validación grupal, te estás perdiendo más bien estás limitando al cliente de una validación que a ellos también les permite jugársela por ti de una forma más profunda, ¿cierto? Una cosa es que yo confíe mucho en Marty y quiera recomendarla, y otra cosa es que ella venga recomendada por fuentes externas que me permitan defender mi posición de contratarla a ella. Esa es la función que en este mercado están cumpliendo estas empresas. Son empresas, son imperfectas, uno puede tener todo tipo de problemas con ellas, pero están cumpliendo una función que es muy clave aquí, porque este es un mercado que funciona a través de confianzas. Las confianzas son intangibles. Esto hace la confianza un poco más tangible. Y por lo tanto, uno tiene que hacer todo lo posible para que esas confianzas se hagan lo más concretas a través de estas situaciones. Entonces, no es banal estar o no estar acá. No, definitivamente. Y sumá la cuestión de la pericia técnica. Uno no está dudando en ningún momento de que la capacidad técnica dentro de un mismo nivel, un band, un tired, es la misma. La pregunta es qué diferencia. Por ejemplo, una firma que rankea de una que no,
uno sobreentiende que sí, está en una posición desfavorable frente a una gerencia legal, porque la gerencia legal obviamente va a avalar su decisión en la posición del ranking. Pero ¿qué pasa en el caso de las dos que sí rankean y que están en un mismo nivel? Bueno, el directorio evalúa la calidad del servicio. De hecho, en sus comentarios, cuando pone reseña de los clientes y demás, hay una apreciación en ese sentido, no solo en cuanto a capacidad técnica. Si uno está en cualquiera de estos directorios, la capacidad técnica se sobreentiende. Acá estamos yendo un paso más allá, con lo cual todo es parte del servicio y todo es parte de la percepción. Sí, hay una cosa bien interesante ahí. Em, Creo que los abogados o las instituciones, las firmas legales, muchas veces no son capaces o no conceptualizan tan bien cómo separar, cómo se mide una firma de abogados, ¿cierto? Una firma de abogados es su trayectoria, porque la trayectoria tiene un grado de confianza de mercado. Es el servicio que entrega, que es capaz de permear las distintas capas de cada uno de los abogados que te tocan trabajar. Uno no debiera, cuando uno va a ejercer un servicio cualquiera, no debiera ser la persona que te atienda, ¿cierto? La que te entrega un servicio y el otro, el que atienda al lado, distinto. Debiera haber un estándar general. Entonces, eso es una cosa. Y luego está, por supuesto, la pericia, la experiencia de cada abogado en particular. El abogado particular es una de las capas que está midiendo. Y esa capa también la miden los rankings, y ahí uno ve cierto grado de movilidad, donde uno ve que hay abogados que están muy apegados a su institución en el ranking, es decir, el abogado está rankeado y la firma está rankeada en niveles similares o en niveles a veces muy disímiles, o incluso abogado rankeado y firma no rankeada. Y eso tendría que ser una señal de alerta importante para la firma, porque quiere decir que el valor de la reputación que está asociado a ellos no está tan asociado a ellos, está asociado a una persona. Y si esa persona se va, se retira, se cambia, ¿qué quiere decir eso para la firma? Sí, definitivamente, como dijimos, que, los rankings están reflejando cuestiones más estructurales y decisiones que tienen que ver con el nivel organizacional de las firmas. En el caso de un reconocimiento que se obtiene a nivel individual y no se traslada, no se institucionaliza, de cara al cliente, definitivamente eh, el peso está puesto sobre el socio que acarrea. La pregunta desde acá es nuevamente dónde está la profundidad de equipo, porque ese es otro factor que los directorios, tanto como los clientes, observan. Cuando el reconocimiento queda instalado en el socio y la firma no obtiene reconocimiento, más allá de que en general en el mercado estas posiciones tienden a verse estancas incluso por mucho tiempo, uno podría cuestionar el punto de la profundidad del equipo y cómo se estaría, puede ser una de las causales por los que la firma no avanza o incluso queda posiciones abajo o ni siquiera arranquea el departamento. Y ese es otro aspecto estructural a abordar, no solo de cara al directorio, vuelvo a lo mismo, de cara al cliente. ¿Cuál es la visibilidad que se quiere dar al equipo? ¿Cuál es la imagen de sucesión de la firma? Nuevamente, como dijo Vero, ¿qué ocurre en caso de que el socio parta? El cliente parte con el socio, el cliente se queda en la firma. ¿Qué equipo podría darle esa profundidad al cliente si era el socio el que obtuvo el reconocimiento? Son decisiones que, si bien son organizacionales, en este caso afloran en la posición en rankings. Especialmente las gerencias legales son organizaciones en sí mismas dentro de las empresas que están cada vez profesionalizadas, yo te diría. Se les están pidiendo eh, indicadores de performance cada vez más sofisticados, a la par con cualquier otra área de la empresa, cosa que antes uno no veía tanto, pero es cada vez más así. Entonces, no basta con el nivel confianza, el nivel performance de un estudio de abogados es cada vez más relevante y no basta con que haya una personalidad fuerte, que sea mucho, ¿cierto?, en este ambiente, sino que tiene que haber una capacidad de ejecución que es importante. Claro. Entonces, debiera ser sin duda una señal de alerta para cualquier estudio, que haya personas ranqueadas
sin un aparataje institucional detrás. Sí, definitivamente. Y esta reconstrucción, que hablamos en un momento, que de hecho lo expresamos desde Estrategia en un artículo, esta percepción nace de una reconstrucción. El cliente está reconstruyendo la firma a partir de toda, todos los canales donde la firma se comunica, incluidos los rankings, y la misma reconstrucción la hace el directorio en el proceso de submissions. Nuevamente, no es un acto aislado, hay un conglomerado de variantes que en todo momento y a lo largo de un largo periodo de tiempo están jugando al momento de definir la percepción del directorio para posicionar a la firma y permitir la definición de un cliente al momento de contratar o no la firma. Todo parte de una reconstrucción. De ahí la importancia de la coherencia del mensaje en todos los canales. Si un canal dice una cosa, el directorio valida otra y el cliente termina formando una tercera percepción, definitivamente ahí hay una brecha que debería llevar a cuestionar el tema de rankings no solo es de un lugar como un objetivo en sí mismo, como un reconocimiento, sino nuevamente, ¿qué refleja esta brecha? ¿Qué historia estamos contando? ¿Qué está entendiendo el cliente? ¿Qué entendemos nosotros que estamos contando? Sí, y ahí hay algo interesante porque, quiéralo uno o no, está contando una historia. Sí o sí, si puede estar callado, está contando una historia. Entonces, ya que estás contando una historia, hacerse cargo de ella. Y por lo tanto, el primer cuestionamiento, el primer desafío para la gente de los estudios que nos está escuchando es, partamos por ahí, parte el año, parte los ciclos. Ustedes como estudio hacen una sesión de estrategia, dicen, este año, esta es la historia que vamos a contar, le pueden llamar de distintas formas, ¿cierto? Pero hay un posicionamiento estratégico anual y a 3 años y a 5 años dicen, estos son nuestros objetivos, esto lo queremos reflejar, cada una de las áreas por separado, en conjunto, o pasa, como pasa mucho, que cada una de las áreas apunta por su lado y es porque nos llamamos juntos, que solamente que esto se entiende como una unidad, porque eso también es una historia. A mí me gusta mucho, la Martina hizo un artículo hace poco, donde hace una analogía que a mí me parece muy bonita y es muy buena para los abogados porque viene muy al caso, ¿cierto? Que tiene que ver cómo un investigador no ve, sino que reconstruye, así como pasaría en un juicio. Si lo quieres contar, Marti, porque me parece tan gráfico y es tan claro. Sí, me parece que es una analogía la del proceso judicial con el submission. La narrativa iba más por el juez, no presencia los hechos que debe juzgar, sino que parte de una reconstrucción. Esa reconstrucción se produce a partir de la prueba disponible, es decir, todo este contexto, todos estos anexos que estamos hablando de posicionamiento, y la prueba que la firma produce, en este caso el submission, junto con el listado de referees. ¿Cuán sólidas son las pruebas y la evidencia para resistir este escrutinio? Porque todo parte de ahí. Y la submission es una realidad recortada. Todo termina siendo como un recorte. La pregunta es si los recortes, nuevamente, son coherentes, porque el resultado es una reconstrucción a partir de todo eso. No es únicamente una narrativa, no es un feedback bueno y ausencia de 9 feedbacks, es el conglomerado, no son los aislados. Y hay muchos hechos que forman este relato que tienen lugar previo al ciclo. Una vez que llega el vencimiento, la firma únicamente selecciona, ordena y ve que incluye y que no. Pero todo el relato previo ya está construido. Y el investigador se va a basar en todo eso al momento de dictar sentencia. Nuevamente, es una reconstrucción. El expediente es previo. La firma lo haya creado conscientemente o no. La huella está. Vos hablás de estrategia y coincido. Nuevamente, para tener una estrategia, previamente tenés que tener un diagnóstico. No sé qué opinás.
Totalmente. Y me gusta esta analogía, porque siguiendo con ella, los referís en este caso serían como los testigos. Y yo estoy segura que ningún abogado de acá llevaría un testigo al tribunal sin saber qué va a decir ese testigo en tribunal. Habrían hablado con ellos, le habrían preguntado qué van a decir, no dicen este testigo en mi vecino lo llevo, ¿cierto? Pero eso es exactamente lo que pasa cuando están llegando los referís al proceso de submission. Yo te diría que en la gran mayoría de los casos, lo que pasa es que los ponen en la lista, probablemente ni siquiera los llaman, no les escriben un correo, no, absolutamente nada, y puede ser que muchas veces ese contacto sea el primer contacto que tengan ese cliente en el año, fuera del contacto que tuvieron cuando estaban tratando su caso. Entonces, cuando uno lo ve desde esta perspectiva, le parece tan evidente que esto es una cosa que no se puede hacer, pero en la realidad es lo que pasa. No sé si te pasa a ti en Argentina así, pero al menos en el caso de Chile es muy frecuente. Es una gran cuestión el abordaje de referees, porque se ve, yo creo que las firmas en general entienden que es completar listados, están los debates de quién incluimos, quién no. En la mayoría de los casos no hay una consulta para con el referee, o sea, salvo que haya una dirección de parte de un consultor. Las firmas en sí los incluyen sin consultárselos y el contacto con ese referee, si uno lo mira en los 12, 18 meses para atrás, ese contacto probablemente en ese año fue si hubo algún mandato puntual en el marco del mandato y en la previa al ciclo de investigación para decir te incluyo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la firma puede estar segura de lo que va a decir el referee? Y esto no pasa. Todos sabemos a esta altura, uno no prepara, no es que le dice qué decir. Justamente el referee No, va a sin hablar. duda. La pregunta es, ¿cuánta certeza? ¿Cómo vos podés anticipar lo que va a decir? Si tu vínculo con ese referee barra cliente fue en el marco del mandato, seguramente escasamente, y en la antesala del vencimiento, si le avisaste y con suerte, de que va a participar en el ciclo del directorio. ¿Cómo es Y posible saberlo se nos así? olvida que el servicio de las firmas legales es un servicio, y en los servicios, en general, hay gestión al cliente, hay servicio al cliente y hay satisfacción del cliente. Esta es una industria donde, en industria más sofisticada, ¿cierto? Eso se lleva mejor, y yo conozco estudios acá en Chile que lo llevan muy bien, pero en general es una cosa que se tiene muy, muy por detrás. eh, Se acuerdan de los clientes cuando necesitan asuntos nuevos, los sacan a comer, qué sé yo, cosas de ese tipo, pero no hay una gestión por detrás de saber cuán satisfechos están en todo aspecto, ¿cierto? No solamente en el aspecto de si hubo capacidad técnica, que eso nuevamente se presupone, si estamos hablando de estudios de esta calidad, se presupone que hay capacidad técnica, pero hay otros aspectos. No sé, por decirte, les llegó el presupuesto a tiempo, en tiempo y forma, de una forma que ellos puedan, que sea entendible el lenguaje en que se los comunicaron, resolvieron su problema, entendían el problema que tenían, las formas en que les presentaron, las formas de pago son adecuadas, la facturación fue adecuada, la rapidez con que se resolvieron los problemas. O sea, hay muchos aspectos fuera del aspecto puramente judicial donde uno tiene puntos de contacto con el cliente y donde uno tiene que medir. Y todo eso se va a reflejar después en cuando el cliente hable de ti y tú no estés presente. Entonces, esta es una instancia, la instancia probablemente, porque las firmas no la ofrecen, donde puedan los clientes expresarse con libertades y poder comparar, decir, mira, yo trabajé con este estudio, con este otro estudio, esto, ¿sabes qué? Funciona súper bien, pero son muy lentos, se demoran mucho, no me funciona. Estos otros son más rápidos, quizá no, técnicamente no son buenos, pero son capaces de decírselo a una persona neutra, externa, y lamentablemente ese feedback que los estudios debieran recibir no lo reciben. Y eso en el caso que contesten, porque muchas veces no contestan, no ven las tasas de respuesta y normalmente son muy bajas. Es que para simplificarlo, incluso cuando hablamos que es muy habitual en, en la materia de decir gestión de referees, llevémoslos más allá y digamos,
cultivar la relación con el cliente. Ese proceso está evidenciando la madurez con la que se gestiona, se aborda, se cultiva esa relación. La verdad es que es importante para las firmas anticipar no solo el hecho de si va a participar o no, porque eso también responde mucho el índice alto de no respuesta. O sea, ese es otro tema aparte, la incidencia que tiene la palabra del referee y tasas bajas de respuesta, partiendo de la idea de que uno sabe que el referee va a contestar, anticipar lo que va a decir, no solo la fortaleza, uno tiene que conocer justamente cuál es el punto de fricción, pero ¿cómo vas a llegar a eso si no habilitas un canal de seguimiento y comunicación? O sea, esto refleja la importancia de la escucha del cliente. Como vos decís, no es nada más entender que la satisfacción de la experiencia del cliente pasa por la pericia técnica. Hay muchos frentes y en mercados tan competitivos, en el caso de algunas prácticas, los niveles están altos. No pasa únicamente por la capacidad técnica. El cliente está observando todo y en ese momento va a emitir el comentario, si, nuevamente, si es que responde, y el feedback, justamente esa testimonial, tiene un peso enorme en el submission. No basta con que la firma le diga al investigador yo soy líder en tal o cual área. Pesa muchísimo lo que el referee corrobora, lo que el referee dice y si lo contradice o no. Exacto. Y es una lástima que no se haga, y nosotros en estrategia lo estamos haciendo activamente, bueno, nos parece que es una oportunidad perdida no tomar estos contactos con clientes y ofrecerle feedback a la firma de en qué puntos pueden mejorar. Efectivamente, es complicado escuchar a veces que uno quizás puede mejorar, que puede ser más rápido, que todos asociados no funcionaron bien, etcétera. O sea, es difícil escuchar un feedback negativo, pero los clientes valoran positivamente, y esto está demostrado en cualquier otra industria de servicio, que los clientes valoran muy positivamente ser escuchados, ser atendidos y cambios rápidos respecto a las cosas que ellos están notando. Un cliente no atendido, sencillamente lo que va a hacer es que va a tomar esos asuntos y se va a ir a otro estudio si es que eso no se atiende. No te van a avisar, se van a ir. Es así de fácil. Un cliente que es Definitivamente. escuchado se va a quedar y es un cliente fidelizado. Sí, desde Estrategia, el programa de escucha de clientes justamente está pensado desde ese lugar. Básicamente, la idea es aportarle a la firma información que sea insumo para muchos procesos. Obviamente uno es el de rankings, partiendo de la base que vas a saber lo que el cliente está pensando de vos. Pero nuevamente, esto tiene otros puntos de incidencia en el desarrollo de negocios, por ejemplo, en la venta cruzada. Es sumamente importante hacer sentir escuchado al cliente, mostrar interés fuera del marco del mandato. Nuevamente, no aparecer en la antesala de los vencimientos. Y el hecho de que tenga la posibilidad de hablar ante un tercer imparcial, obviamente hay una cuestión de que el cliente se puede transparentar y no queda ahí, porque nuevamente la pregunta es, ¿qué deben hacer las firmas con esa información? Esto es un circuito. Lo que piensa el cliente, para bien, para mal, no solo sirve para rankings, sirve para mejorar el servicio, mejorar percepción y en resultado mejorar posicionamiento. Por lo Sí, cual, es muy interesante el punto que tú dices, desarrollo de negocio. Normalmente uno está viendo un tipo de servicio que le puede ofrecer al cliente y muchas veces muy centrado en áreas de práctica, ¿cierto? Yo hago tax, yo hago, no sé, corporate. A veces el problema del cliente y los clientes lo que buscan es resolución de problemas. Uno no lo encasilla su problema en un área de práctica. Yo tengo un negocio internacional que me tengo que ir para afuera y tengo que llevarme gente ¿te fijáis? Eso incorpora muchas áreas de práctica, probablemente, quizás no, pero para el cliente no funciona así. Es un problema general, transversal. Cuando uno lo escucha desde ese punto de vista, puede probablemente descubrir oportunidades de negocio para el estudio que no están centradas en una área de práctica u otra, y por eso hablamos
de venta cruzada, de desarrollo de negocio, un montón de cosas que vistas desde el punto de vista de uno no van a surgir. Solo surgen desde la curiosidad de escuchar al otro. Sí, me parece que también el valor de este producto hace a la cuestión de que siempre está la idea de que la firma está buscando crecer en cartera. Quizás la pregunta es, antes de crecer en cartera, ¿cómo está la relación con los clientes actuales? ¿Cuál es el nivel de fidelización? O sea, ¿conoces la experiencia? ¿Conoces qué piensan de vos? ¿Conoces sus preocupaciones? Nuevamente, ¿qué negocios están pensando en desarrollar? ¿Qué es lo que no están satisfechos del servicio que le estás prestando? O sea, empezar por lo que tenemos para luego ir a donde queremos. Con lo cual la escucha del cliente resulta clave y acá vemos la analogía, o sea, el paralelismo nuevamente de la relación del cliente con el proceso de reference. La escucha del cliente implica, o sea, tiene una implicancia en distintos niveles, incluyendo rankings. Oye, otro tema que estábamos viendo es, a ver, estamos viendo los clientes, los asuntos. Creo que no hemos hablado lo suficiente de los asuntos, que igual es bien, es un tema relevante. Lo pasamos muy a la rápida y dijimos, bueno, en la submission no se soluciona todo a último minuto, pero la verdad es que igual es un tema que hay que tratar y y muchas veces no está tan bien tratado en la submission. ¿Qué cosas ves tú en general que podrían estar dando malas señales de posicionamiento propiamente en la submission? Un factor clave, creo que en este vamos a coincidir, es cómo un caso puede ajustarse a la definición de área de práctica que tiene una firma, pero no a la del directorio. Esto es clave. O sea, muchas veces, no en el caso, por ejemplo, de una firma que ya está posicionada, que ya tiene una trayectoria, pero para las firmas que recién ingresan a directorios, que quizás no arrastran un caudal fuerte de casos, esto es clave, pero es un punto clave. O sea, la lectura de las definiciones y ajustarse a los requisitos del directorio define las postulaciones, porque muchas veces pasa que van en contra, ni siquiera las leen y la pregunta es ¿por qué no entré? Y cuando uno lee el submission, ve que bajo corporate metieron 10 Tax, casos que Banking son and 5 Finance. áreas de práctica Sí, sí, no distintas. es. Eso es un punto de base, creo, para la selección de casos. No sé qué opinás. Sí, sí, uno lo ve mucho. Y a veces son casos que tienen, por lo que te decía antes, porque cuando uno está solucionando un problema a un cliente, tiene muchas aristas. Entonces, probablemente el caso tiene aristas de corporate, tiene aristas de tax, tiene muchas aristas. Y uno tiene que, y ahí viene la parte de redacción, ¿cierto? ¿Cómo lo vas a contar? ¿Desde qué ángulo? Y tiene que ser el Definitivamente. ángulo adecuado para esa submission. Y El no un investi- copy and paste en cada área de práctica. ¿Qué estamos queriendo decir? No es que no se puede explotar el caso si efectivamente trabajaron distintos grupos, pero adecuar la narrativa, por ejemplo, para resaltar la definición pertinente y no copy and paste. Yo creo que esa es una cuestión de base con los casos. Y también en distintos directorios es ligeramente distinto. Hay áreas de práctica, hay áreas de cada directorio que son bastante análogas, ¿cierto? Banking and Finance es prácticamente igual la definición en distintos directorios, pero hay algunas áreas que tienen ciertas sutilezas, no son exactamente iguales, y ahí hay que revisar, ¿cierto? Cada país y cada área de práctica, pero no es llegar y decir esta es igual acá y allá, hay muchas que tienen cierta diferencia y entonces uno tiende a decir, bueno, esto es igual aquí y allá, lo pongo igual, y la verdad es que las definiciones que se toman, los énfasis que tiene cada uno de los rankings es distinto, y eso requiere un trabajo bastante más fino. Definitivamente, eso es para tenerlo en cuenta los equipos de BD, de firmas internacionales, o sea, con sedes en distintos países. Eso es un punto clave sobre entender que incluso un mismo directorio aplique las mismas inclusiones o exclusiones. Me parece que es otro punto de base respecto de los casos. Y ni hablar de cómo se plantean los casos. Eh,
Muchas veces uno lee casos que son redactados como si fuera para un colega, cuando la narrativa no pasa por ahí. Y está este concepto de que construir esta narrativa apta para directorios le resta poder o impacto al caso. No, justamente ese es uno de los artes, poder transmitir la importancia del caso sin usar todos esos tecnicismos. Creo que esa es otra cuestión importante. Sí, de todas maneras. Oye, llevamos un minuto, ya nos quedan Oh, cinco. ya no sé. 5 minutos. Yo creo que es un buen momento para que vayamos cerrando con ciertas, no sé si las ideas centrales de lo que hemos visto y quizás al final ciertos desafíos o puntos de incomodidad que les vamos a dejar a los estudios eh, para que los dejen un poco pensando este proceso de una forma distinta que lo que esperamos, que lo que venían pensando hasta hoy. Sí, dale. O sea, básicamente la primera hipótesis que instalamos, o la certeza que instalamos, es que los directorios son parte de una estrategia mayor. O sea, los directorios, el resultado de rankings, tienen que ver con una estrategia de posicionamiento que se construye voluntario o involuntariamente. Sí, quizá una Observa- segunda idea sería que bien utilizados pueden detectar inconsistencias entre la propuesta de valor y la validación externa, ¿cierto? Abrir preguntas sobre práctica, el equipo, los clientes y obligar a definir qué quiere la firma que el mercado reconozca. Definitivamente pueden operar como un diagnóstico. Quizás eso está Sin bueno duda. observarlo así. No es solo el lugar a donde llegar, sino que es un diagnóstico de justamente la historia que estamos contando. Observarlos desde ese lugar. Quizás también, Eh, sí, no, iba a instalar la cuestión del proceso de rankings y cómo refleja mucho la madurez de la gestión de la cartera. Observarlo no como una cuestión administrativa, un listado a completar, sino como una instancia sumamente enriquecedora para tener una instancia de mayor acercamiento durante el año con el cliente, buscarle un giro a cómo se presta el servicio desde el lugar de la experiencia del cliente, el seguimiento que se da fuera, reitero, del marco de un mandato. sí, creo que al final las ideas, todas las ideas que estamos tirando aquí, ¿cierto? Que son las cosas que nosotros conversamos con la Marti, que nos interesa mucho el tema ranking, es increíble, uno pensamos mucho en rankings nosotras. Tienen que ver con sacarle esta carga como de cosa a último minuto, que es muy aburrida, que se hace como contra el tiempo, que no está pidiendo el abogado a último minuto, que llena las cosas, sino que darle un valor que puede ser realmente, o sea, aprovechar esto que hay que hacer, ¿cierto? Y aprovecharlo para todo el año. Incluso yo siempre recomiendo, ustedes ya están construyendo una base de casos, son sus casos más sólidos del año, ¿por qué no aprovechar eso para sus pitch, para su LinkedIn, para hablar de las cosas? Si detectan que hay una tendencia en todos los casos que usaron, por ejemplo, digo, a ver, de mis 20 casos que puse, resulta que 10 hay una tendencia muy fuerte en que me especialicé en cierto grado de cosas. Quiere decir que eso es lo que yo soy bueno, en lo que me destaqué este año. Bueno, hablemos de eso. Posicionemos el mercado en eso. O sea, no solamente lo que ya venía haciendo, sino lo que voy a proyectar. Es, es, es sin duda material para explotar. Que no quede ahí. Sí, y también quizás me parece que genera una cierta incomodidad que es entendible, pero que esto es parte de la creación de percepción y de posicionamiento, la necesidad de sentar posiciones. Es decir, no solo sacar artículos de alerta nuevamente sobre tal o cual tendencia, sino sentar tu posición. Eso también es importantísimo en esta instancia. Si justamente trabajaste un caso, ese caso es relevante para la firma, emití comentarios, sentá posición, genera intercambio al respecto. Apareció nuestro jefe. No, bueno, estaba escuchando todo detenidamente y algo que sí es cierto, y es tratar de ayudar a entender que si algo le estás dedicando tiempo,
lo mires de la forma correcta para que realmente tenga un valor para la firma. O sea, yo creo que las firmas ya no están para perder tiempo, no están para cumplir. Y yo creo que los directorios es una actividad que aparte que consume mucho tiempo de los socios, yo le preguntaba a un socio de cuántas horas le dedicas a tu asociado que le haga el trabajo y encima tú tienes que después revisar y eso después pasas al equipo de marketing a que también lo puedan hacer y es realmente todo un tema, ¿no? Entonces, para nosotros creo que es relevante que las marcas o las firmas en general se puedan dar cuenta de la importancia que termina siendo hacer un buen proceso de directorios, pero entendiendo que esto es posicionamiento de marca. Y el artículo que escribiste tú, Marty, del tema esto de el crimen, o sea, me pareció una genialidad porque es como, efectivamente, o sea, lo único que recibe el investigador es la información que pudiste recabar, pero realmente todo lo anterior, todo lo que el mercado te reconoce, porque aparte, lo hemos dicho creo un montón de veces cuando hemos hablado de directorios, los rankings son estudios de mercado y un estudio de mercado trabaja con diversas variables y una de las variables es la información que le pasas, pero realmente el mercado te va a identificar. Y ya con esto concluyo la parte principal de hoy, los rankings sí son una fuente de no solamente validación, lo bien comentaban al inicio, ¿no? Oye, me permite a mí referir a alguien con cierta validación de tercero. Si no, es hoy también en la IA, y eso es lo que siempre hemos dicho, oye, tú cuando haces investigación de marcas, cuando haces investigación de firmas o cuando un gerente legal de una transnacional está buscando también referencias, hoy usa la IA y queramos o no queramos, uno de los principales motores que entrega información son los resultados de los rankings. Entonces también hay que entender que en función a cómo te refiera el ranking, también está sustentando tu posicionamiento a nivel de los buscadores. Martín, Vero, quedó súper complacido de la información que hemos podido el día de hoy compartir. Yo creo que hay una gran oportunidad para desarrollar y no sé si ya resaltándonos un poquito lo que hayamos comentado, si podemos dar dos o tres recomendaciones finales que todavía, como digo, esto de empezar ahorita a hacer un loquerío para muchos. ¿Qué recomendaciones podemos dar finalmente para para prepararnos para este nuevo proceso que va a empezar en el tema de los directorios? Y ya con esto poder culminar. Yo vuelvo a la pregunta de base, ¿cuál es la historia que queremos contar? Para mí ese es el punto de partida siempre, sobre qué área vamos, qué áreas de práctica vamos a elegir poner el foco, cuál va a ser la narrativa, la tendencia de los casos. No puedo sugerir para este ciclo que ya estamos acá el proceso de referees, porque, bueno, eso es algo que ya llegamos acá y justamente nosotros estamos con esta idea del trabajo constante con el cliente, el abordaje constante, cultivar la relación, pero me parece que partir de qué historia queremos contar y sobre todo, en lugar de buscar embellecer la narrativa o querer subir por subir, es detectar dónde se genera la brecha. Sin un diagnóstico no podemos avanzar sobre qué vamos a construir. Así que es qué historia contar y diagnosticar. ¿Vero? Sí, creo que lo Buenísimo. resumió muy bien. Pero, Les diría, vuelvan a sus resultados anteriores, vuelvan a sus misiones anteriores con ojo crítico esta vez. Eh, Léanlas, miren su posicionamiento de mercado, miren a sus competidores que están en su mismo nicho y vean qué señales le está dando el mercado. Y con eso vayan a esta postulación esta vez, con una mirada más amplia que la que lo estaban haciendo antes. Uy, se nos quedó bueno, ahí. de esta manera Lo damos finalizado este webinar donde hemos hablado de... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Nos escuchan ahora? Perfecto. sí. Bueno, nada, decía, de esta manera damos por concluido este webinar. Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado y sobre todo a las personas que luego van a poder disfrutar de esta grabación del webinar sobre directorios y posicionamiento para firmas de abogados. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.